A las 11:30 de una noche de noviembre, el aeropuerto JFK bullía con la silenciosa eficiencia de las llegadas y salidas tardías. Marcus Williams estaba sentado en su taxi, escuchando a medias la radio que anunciaba el último contrato multimillonario de Sterling Aviación, cuando vio algo que le heló la sangre. Un niño de 5 años estaba solo cerca de la zona de recogida de equipaje, llorando en un francés acelerado mientras se aferraba a un pequeño avión de juguete. Su ropa de diseñador lo describía como claramente fuera de lugar en la cola de taxis de la clase trabajadora. Marcus reconoció ese rostro al instante en innumerables fotos de periódicos. Lucas Sterling, hijo de Victoria Sterling, la mujer que destruyó su carrera de ingeniería y causó indirectamente la muerte de su esposa 2 años atrás. El sistema de megafonía del aeropuerto cobró vida. Buscamos al niño desaparecido Lucas Sterling. Marcus aferró el volante, con las manos temblorosas mientras imágenes de su difunta esposa, Sarah, y de esa devastadora carta de despido pasaban por su mente. Hay momentos que no te dejan tiempo para pensar, y este era sin duda uno de ellos. Marcus Williams había sido una vez el tipo de hombre que se ganaba la vida resolviendo problemas. Como ingeniero aeroespacial senior en Sterling Aviación, se pasaba el día diseñando sistemas de seguridad que podían salvar cientos de vidas con una sola innovación. Su desgastado maletín de cuero contenía planos que podrían revolucionar la aviación comercial, y sus colegas respetaban la serena intensidad con la que abordaba cada proyecto. Ahora, a sus 35 años, conducía un taxi amarillo por el mismo aeropuerto donde los ejecutivos de empresas volaban a reuniones a las que él nunca volvería a asistir. Su hijo Tommy, ahora de 6 años, todavía creía que su padre estaba temporalmente entre trabajos de ingeniería, preguntando cada pocas semanas cuándo volvería a construir aviones. Marcus nunca tuvo el coraje de decirle al niño que algunos puentes, una vez que se queman, nunca se pueden reconstruir. El despido se produjo una mañana de martes de marzo, con una eficiencia corporativa que enmascaró su devastador impacto personal. Victoria Sterling le había entregado personalmente su notificación de despido, alegando recortes presupuestarios y reestructuración. Su traje azul marino a medida y su tono mesurado hicieron que la conversación pareciera una transacción comercial en lugar de la destrucción del sustento de un hombre. Lo que no había mencionado era que sus innovadoras propuestas de seguridad habían sido demasiado caras de implementar, demasiado revolucionarias para una empresa centrada en las ganancias trimestrales en lugar de en una visión a largo plazo. Sus diseños acumulaban polvo en los archivadores mientras se aprobaban alternativas más económicas. Compromisos que le revolvían el estómago a Marcus cada vez que se enteraba de incidentes aéreos que sus sistemas podrían haber evitado. Sarah, su esposa, había soportado la presión financiera con más fuerza de lo que él esperaba. Siempre había sido delicada, propensa a la ansiedad, que controlaba con medicación y la constante presencia de Marcus, pero las crecientes facturas creaban una tormenta de estrés que desbordaba sus mecanismos de afrontamiento. Las facturas acumuladas, las cartas de rechazo de otras empresas aeroespaciales, las conversaciones susurradas entre vecinos sobre su notificación de ejecución hipotecaria, todo ello la había abrumado como un peso físico. Había dejado de dormir del tirón, de comer con regularidad, de creer que su situación era temporal. Marcus trabajaba doble turno conduciendo el taxi, pero no le alcanzaba para pagar la hipoteca de su casa en las afueras, las facturas médicas ni la guardería de Tommy. Recordó haber encontrado su nota una fría mañana de febrero, cuidadosamente doblada junto a la cafetera. Ya no podían darse el lujo de correr. La letra era firme a pesar del contenido devastador característico de la naturaleza cuidadosa de Sarah, incluso en sus momentos más oscuros. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para esta lucha, había escrito con su caligrafía precisa. Cuida de Tommy. Dale la vida que no pude ayudarte a darle. Mereces algo mejor que verme desmoronarme pieza a pieza. Marcus había leído esas palabras miles de veces, y cada lectura le hería más profundamente que la anterior,
revelando nuevas capas de dolor que no había notado antes. Victoria Sterling había enviado flores al funeral. Unas flores caras, dispuestas en un arreglo elaborado que eclipsaba los modestos arreglos de vecinos y amigos. Pero ella no había venido en persona. Marcus había tirado la tarjeta de condolencia sin leerla, incapaz de soportar la idea de la compasión corporativa de la mujer que había desencadenado su tragedia. Ahora, viendo a Lucas Sterling llorar solo en la terminal de un aeropuerto, Marcus sintió que el universo le presentaba la más cruel de las ironías. Este niño necesitaba ayuda, y la parte racional de la mente de Marcus le susurró que simplemente debería llamar a seguridad del aeropuerto y marcharse. Que alguien más se ocupara del desastre mientras él regresaba a su ruta programada. Pero mientras veía a Lucas tropezar y casi caer, todavía agarrado a eso con desesperada determinación, sus pequeños hombros temblando de cansancio y miedo, Marcus se encontró apagando el motor de su taxi. Algunos instintos son más profundos que la venganza. Y esa noche, sus instintos de padre lo superaban todo. La vulnerabilidad del niño le recordaba dolorosamente a Tommy durante aquellas terribles semanas tras la muerte de Sarah, cuando su propio hijo había llorado por su madre con la misma desconsolada confusión que ahora se reflejaba en el rostro de Lucas. Marcus se acercó lentamente, agachándose a la altura de los ojos del niño con los movimientos cuidadosos de alguien acostumbrado a tratar con niños asustados. «Hola, amigo», dijo en voz baja, con una voz suave, a pesar de la opresión en el pecho. «Estás perdido». Lucas asintió vigorosamente, alternando entre el inglés y el francés mientras explicaba que su madre debía esperarlo, pero nunca llegó, que la amable señora del avión lo había acompañado a la recogida de equipaje, pero luego desapareció. El inglés del niño era notablemente bueno para su edad, aunque con un fuerte acento, y Marcus se dio cuenta de que probablemente estaba más asustado que confundido. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. «Lucas Sterling», respondió el niño, limpiándose la nariz con la manga con inconsciente confianza. «Mi mamá tiene aviones grandes. Ella los construye como en mi juguete». Lucas levantó su avión de juguete, y a Marcus se le cortó la respiración al reconocerlo como un puñetazo. Era una réplica perfecta del diseño de avión con seguridad mejorada que había presentado a Sterling Aviación hacía 3 años. El diseño, que había sido rechazado por ser demasiado costoso de implementar, ahora se había reducido a un juego de niños. El trayecto al apartamento de Marcus le llevó 25 minutos a través del tráfico de Keynes. Y durante ese tiempo, Marcus aprendió más sobre Lucas Sterling de lo que jamás hubiera esperado. El niño hablaba 4 idiomas, pero nunca había ido a una escuela normal. Educado por tutores privados que iban a la finca de su familia, podía identificar los aviones por el sonido de sus motores, pero nunca había viajado en un autobús urbano. Nunca había ido a un supermercado sin guardias de seguridad, nunca había jugado con niños de su edad, excepto en reuniones de juego cuidadosamente supervisadas. Las preguntas de Lucas sobre el taxi, porque los asientos eran de diferentes colores, porque había números en el exterior, porque Marcus conocía todas las calles. Los nombres revelaban una existencia protegida que hizo que Marcus se sintiera inesperadamente protector. Para cuando llegaron al edificio de Marcus, Lucas se había quedado dormido en el asiento trasero, todavía aferrado a su avión, con el rostro sereno, como solo los niños exhaustos pueden lograr. La señora Rodríguez, la anciana que cuidaba a Tommy durante los turnos de noche de Marcus, simplemente dijo: «El niño está solo». «Por supuesto, tráelo aquí». Cuando Marcus explicó la situación en un español apresurado, ella había sido su vecina durante 3 años, había ayudado a Tommy durante los peores días después de la muerte de Sarah y nunca había cuestionado las decisiones de Marcus sobre el cuidado de su hijo. Su apartamento olía a especias de cocina y fotografías antiguas, y guardaba provisiones de emergencia para Tommy por si el turno de Marcus se alargaba. Echó un vistazo a Lucas e inmediatamente empezó a preparar una cama en su sofá, murmurando en español sobre la gente rica que no podía seguirle la pista a sus hijos.
Tommy se despertó cuando Marcus estaba acomodando a Lucas en el sofá de la sala, y su emoción por tener otro hijo en el apartamento fue inmediata y contagiosa. ¿Va a ser mi amigo?, preguntó Tommy en un susurro. La misma pregunta que hacía siempre que se encontraban con otros niños en el parque o en el supermercado. Las oportunidades sociales de Tommy estaban limitadas por sus circunstancias, y Marcus sintió una punzada de culpa familiar por el aislamiento que experimentaba su hijo. Los chicos se conectaron durante el desayuno con la velocidad que solo los niños pueden lograr, comparando datos sobre aviones y construyendo torres de cajas en serie mientras Marcus observaba desde la cocina, con el café enfriándose en sus manos. Lucas conocía detalles técnicos sobre motores de avión que impresionaban incluso a Marcus. Mientras Tommy compartía su colección de coches de juguete y explicaba las reglas de sus juegos de carreras inventados, Marcus los observaba juntos y sintió una opresión en el pecho que no podía identificar. Este no era el niño rico y mimado que esperaba. Era simplemente un niño que había nacido en circunstancias fuera de su control. Lucas dijo, por favor y gracias automáticamente. Ayudar a Tommy a limpiar sin que se lo pidieran y mostró interés genuino en sus sencillos juguetes, a pesar de probablemente tener acceso a entretenimiento mucho más caro. El contraste entre la ropa cara del niño y su evidente soledad le pareció a Marcus profundamente triste, un recordatorio de que el dinero no podía resolver todos los problemas. La llamada telefónica llegó a las 9:15 de la mañana, interrumpiendo el elaborado juego del niño con figuras de acción y cajas de cartón. El número en su identificador de llamadas le revolvió el estómago. La sede de Sterling Aviación, un número que no había visto en 2 años, pero que reconoció de inmediato. Marcus Williams habló. Respondió con una voz cuidadosamente neutral a pesar de que sus manos habían empezado a temblar. Hubo una pausa, el sonido de alguien respirando hondo, y luego la voz de Victoria Sterling dijo, «Señor Williams, soy Victoria Sterling. Creo que tiene a mi hijo». Su tono era controlado, profesional, pero Marcus percibió el pánico subyacente, la cuidadosa contención de alguien que había estado despierto toda la noche haciendo llamadas y coordinando la búsqueda. «Sí», dijo Marcus simplemente, sin ofrecer más información, ni consuelo, ni explicación. «Es seguro», añadió después de un momento porque, a pesar de todo, no era tan cruel como para dejar que una madre se preocupara innecesariamente. Otra pausa, esta vez más larga, cargada con el peso de su historia compartida. «Voy a buscarlo», dijo finalmente, y Marcus oyó el sonido de las llaves del coche, la urgencia de alguien que ya se dirigía a la puerta. «Yo, Sterling, llegué exactamente 18 minutos después», lo que significaba que había conducido mucho más rápido de lo permitido por los límites de velocidad legales. Marcus la reconoció de inmediato, a pesar de los vaqueros y el suéter informales que reemplazaban su atuendo de negocios habitual. A pesar de la falta de maquillaje y de cómo su cabello caía suelto sobre sus hombros en lugar de estar recogido en su característico estilo profesional, parecía más joven que en las fotografías corporativas, más vulnerable y mucho más asustada de lo que la había visto nunca. Se quedó en la puerta un momento, observando el modesto apartamento, con sus muebles desparejados y los juguetes de los niños esparcidos por la sala, buscando con la mirada a su hijo. Lucas, lo llamó en voz baja, con la voz ligeramente quebrada al pronunciar su nombre. Y el niño levantó la vista de donde le estaba enseñando a Tommy a doblar aviones de papel con un reconocimiento instantáneo y una alegría genuina. Corrió hacia ella de inmediato, rodeándola con sus pequeños brazos. Y ella se arrodilló para abrazarlo con una intensidad que denotaba amor verdadero más que simple alivio. «Gracias», le dijo Victoria a Marcus, enderezándose mientras mantenía una mano protectora sobre el hombro de Lucas, la otra alisándole el pelo con gestos maternales inconscientes. «No puedo expresarte lo agradecida que estoy». Cuando seguridad llamó para avisar que no estaba en la puerta de llegadas, pensé que se detuvo, aparentemente reacia a expresar sus peores temores delante de los niños. Marcus asintió, pero no respondió de inmediato,
estudiando su rostro en busca de señales de la fría ejecutiva que le había destrozado la vida. En cambio, vio a una mujer que parecía no haber dormido en toda la noche, cuya ropa cara no podía ocultar el hecho de que había estado realmente aterrorizada por la seguridad de su hijo. Lucas charlaba con entusiasmo sobre Tommy, las maquetas de aviones y las torres de cajas en serie que habían construido, ajeno a la tensión entre los dos adultos, con su narrativa a toda velocidad interrumpida por gestos y efectos de sonido. La conversación que necesitaban tener flotaba en el aire, tácita pero imposible de ignorar. Marcus podía sentir el peso de la ira y el dolor no resueltos presionando contra él. Su pecho. Mientras los ojos de Victoria iban y venían del rostro de su hijo al de Marcus, como si intentara resolver un rompecabezas al que le faltaban piezas, Lucas resolvió el problema inmediato preguntando inocentemente: «Mamá, ¿puede Tommy venir a casa algún día?» Marcus dijo que construye aviones de verdad como tú y que Tommy nunca ha visto una piscina. El rostro de Victoria palideció y Marcus vio el momento exacto en que ella se dio cuenta de que Lucas había estado hablando de aviones con alguien que realmente entendía de diseño aeronáutico. Alguien cuyo nombre podría resultarle familiar por razones que apenas comenzaba a recordar. «Quizás deberíamos hablar», dijo Victoria en voz baja, su voz apenas audible por encima del parloteo continuo de los niños. Salieron al pequeño balcón contiguo a su sala de estar. El aire de noviembre era lo suficientemente frío como para que se les notara el aliento. Victoria cerró la puerta corredera tras ellos y se giró para mirar a Marcus directamente, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. «Te recuerdo», dijo sin preámbulos, con la voz firme a pesar de la evidente incomodidad de la situación. «¿Recuerdas todo sobre ese día, la reunión de despido, tus propuestas, tu cara cuando te di la noticia?» Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula involuntariamente, su memoria muscular respondiendo a la mención de esa conversación devastadora. «¿Y tú?», preguntó, con la voz cargada de 2 años de amargura acumulada. «Porque recuerdo haber creído que mi trabajo importaba hasta el momento en que me dijiste que no. Recuerdo haber pensado que alguien que entendiera la seguridad aérea reconocería la innovación al verla». Victoria se estremeció como si la hubiera golpeado físicamente, y su fachada se quebró ligeramente. «No fue personal», dijo, pero su voz carecía de convicción, y ambos sabían que las palabras eran inadecuadas. La historia salió a pedazos, medida y controlada, a pesar de la emoción detrás de cada palabra. Marcus le habló de la presión financiera, de la depresión de Sarah, de las facturas acumuladas que se habían sentido como muros que se cerraban sobre ella. Alrededor de su pequeña familia. Le contó que encontró la nota de Sarah y planeó un funeral que no podía pagar, que le explicó a un niño de 4 años porque su madre ya no volvía a casa. Le contó los meses de rechazos laborales, como otras empresas aeroespaciales lo habían tratado como si fuera un producto dañado, y la lenta comprensión de que su carrera en la aviación había terminado. Victoria escuchó sin interrumpir, su rostro palideciendo cada vez más a medida que se hacía evidente el alcance de las consecuencias. Cuando terminó, ella se quedó en silencio un largo momento, contemplando el horizonte de la ciudad. «No lo sabía», susurró con voz apenas audible. «Te lo juro, no sabía nada de tu esposa». «¿Habría importado?», preguntó Marcus en voz baja. La pregunta que lo había atormentado durante 2 años finalmente se expresó en voz alta. «Si lo hubiera sabido, ¿habrías cambiado tu decisión? ¿Me habrías mantenido, implementado mis propuestas de seguridad, hecho algo diferente?» Victoria guardó silencio un largo rato. Su respiración creaba pequeñas nubes en el aire frío. «No lo sé», admitió finalmente, sorprendiéndolo su honestidad. «Quiero decir que sí, pero sinceramente no lo sé. Yo era diferente entonces. Pensaba que los negocios eran solo negocios, que las consecuencias personales estaban separadas de las decisiones corporativas. Pensaba que podía tomar decisiones puramente racionales sin considerar el coste humano». Dentro del apartamento, oían a Lucas y a Tommy riéndose de algo. El sonido de niños jugando juntos parecía resaltar lo absurdo de su situación.
Dos adultos con una historia dolorosa reunidos por casualidad y un hijo perdido. Tu hijo es un buen chico, dijo Marcus, sorprendiéndose con la dulzura de su voz. Anoche tuvo miedo, pero también fue valiente. No lloró mucho y esta mañana ayudó a Tommy con los rompecabezas. Victoria sonrió por primera vez desde su llegada, y su rostro se transformó con genuina calidez. Ese avión lo es todo para él, dijo, señalando el juguete visible a través de la puerta de cristal. Su padre se lo dio antes de morir. Lucas lo lleva a todas partes, duerme con él, le habla cuando se siente solo. Marcus sintió un vuelco en el pecho ante esa información. Un replanteamiento fundamental de su comprensión. Victoria Sterling también era viuda, lidiando con la monoparentalidad como él, lidiando con su propio dolor y pérdida mientras intentaba dirigir una empresa multimillonaria. La conversación fue interrumpida por Tommy, que llamó a través de la puerta de cristal. Su voz era apagada pero urgente. Marcus, Lucas quiere saber si puedes arreglar su avión. El ala está suelta y ya no vuela recto. Marcus examinó el avión de juguete. Lucas extendió esperanzado su ojo de ingeniero, evaluando automáticamente el problema. El mecanismo del ala se había aflojado por el uso repetido y el punto de conexión necesitaba refuerzo. Con una pequeña caja de herramientas de su dormitorio, ajustó el mecanismo del ala y reforzó la conexión con un alambre fino, convirtiendo la reparación en una lección improvisada sobre la integridad estructural de las aeronaves. Lucas observó fascinado cómo Marcus explicaba la distribución de la carga y los puntos de tensión. Sus preguntas revelaban una comprensión de los principios de ingeniería notable para un niño de 5 años. Victoria observaba todo el proceso con una expresión que Marcus no podía descifrar, sus ojos moviéndose entre el rostro de su hijo y las manos de Marcus mientras trabajaba. Antes de que Marcus pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su teléfono sonó con el tono distintivo que había asignado a la escuela de Tommy. La enfermera le explicó que Tommy estaba en la oficina con síntomas de asma y necesitaba irse a casa inmediatamente, que su inhalador no le aliviaba lo suficiente y que preguntaba por su padre. A Marcus se le encogió el pecho con el pánico paternal habitual. Ese tipo de pánico que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Te llevo, dijo Victoria de inmediato, aparentemente interpretando su expresión. Mi coche está justo afuera, y es más rápido que llamar a un taxi. Lucas ya había oído la palabra escuela y estaba emocionado ante la perspectiva de ver donde Tommy aprendió a leer y escribir. Su entusiasmo era contagioso a pesar de las circunstancias. Marcus se encontró asintiendo con la cabeza, agarrando la medicación de emergencia de Tommy en su propia chaqueta. El viaje a la escuela de Tommy tomó 12 minutos en el sedán de lujo de Victoria, y Marcus intentó no notar el contraste entre los asientos de cuero y el climatizador y su propio taxi desgastado. Lucas lo acribillaba a preguntas sobre escuelas y profesores, ya que nunca había experimentado la educación tradicional. Cuando llegaron, Tommy estaba sentado en la enfermería, pálido y cansado, respirando con dificultad a pesar de la medicación. Se alegró de inmediato al ver a Marcus, pero sus ojos se abrieron de par en par con entusiasmo al ver a Lucas por la puerta. «Viniste a mi escuela», exclamó Tommy, y Lucas asintió solemnemente como si visitar la escuela de un amigo fuera lo más natural del mundo. De regreso al apartamento, Lucas le preguntó a Victoria si podían parar en un parque infantil para enseñarle a Tommy a lanzar un avión de papel, una habilidad que aparentemente había aprendido de sus tutores privados. El parque infantil era pequeño y un poco descuidado, con aparatos que habían tenido tiempos mejores. Pero Lucas se dedicó a explorar cada pieza con entusiasmo y determinación. Subió a la estructura de juegos con la intrépida confianza de un niño al que nunca le habían dicho que ciertas actividades eran demasiado peligrosas para alguien de su clase social. Victoria y Marcus se sentaron en un banco viendo jugar a sus hijos. Los soles de noviembre proporcionaban el calor justo para que la salida fuera agradable. Nunca ha jugado así, dijo Victoria en voz baja, con algo que podría haber sido arrepentimiento. No con esta libertad. Normalmente,
Hay preocupaciones de seguridad u otros padres que lo tratan diferente por ser quien soy. A medida que avanzaba la tarde, Marcus se dio cuenta de que veía a Victoria con una luz completamente diferente. No era la fría ejecutiva corporativa que se había imaginado durante los últimos 2 años. Era una mujer que intentaba equilibrar exigencias imposibles, igual que él, tomando decisiones difíciles con información incompleta y lidiando con las consecuencias lo mejor que podía. Se preocupaba por el desarrollo social de su hijo. Hacía preguntas sinceras sobre las escuelas públicas y las bibliotecas del barrio. Se preguntaba en voz alta si la crianza aislada de Lucas lo estaba preparando para la vida real o protegiéndolo de ella. Cuando Lucas se cayó y se raspó la rodilla con los juegos del patio, ella limpió la herida con eficacia, pero dejó que Tommy fuera quien lo consolara, reconociendo que el apoyo de los compañeros era más que la tranquilidad paterna. En ese momento, los niños jugaron hasta que empezó a ponerse el sol. Su juego evolucionó de un simple juego de la mancha a un elaborado escenario que incluía viajes espaciales y misiones de rescate. Marcus los observó juntos y sintió algo que no había experimentado en años. Una sensación de posibilidad, de una vida que se expandía más allá de las estrechas limitaciones de la supervivencia y el dolor. Victoria parecía estar experimentando algo similar. Su postura se relajaba a medida que avanzaba la tarde. Su risa se volvía más frecuente y genuina. Cuando llegó la hora de irse, ambos niños protestaron enérgicamente, sacándoles promesas de futuras citas para jugar, antes de aceptar a regañadientes lo inevitable. Después de que Victoria y Lucas se marcharan, Marcus permaneció despierto esa noche pensando en los acontecimientos del día. Había esperado enfadarse al volver a ver a Victoria, había anticipado la satisfacción de tenerla en deuda, de poder demostrar su superioridad moral cuidando de su hijo. En cambio, se sentía confundido e inquieto. Su cuidadosamente construida narrativa de victimización se complicaba por la realidad de la humanidad victoriosa. Ella no era el monstruo que él había imaginado. Tenía defectos, sin duda, y había tomado decisiones que lo habían lastimado mucho, pero también era una viuda afligida que intentaba criar sola a su hijo, lidiando con su propia culpa y arrepentimiento mientras intentaba dirigir una empresa que empleaba a miles de personas. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada de Victoria, con una voz cuidadosamente profesional. A pesar de la naturaleza personal de sus recientes interacciones, dijo, entrando directamente en el tema sin preámbulos. Sterling Aviación ha estado lidiando con algunos desafíos de diseño en nuestros nuevos sistemas de seguridad. Necesitamos nuevas perspectivas de alguien que entienda tanto la innovación como la implementación práctica. Me gustaría ofrecerle un contrato de consultoría. Le explicó un acuerdo de consultoría más generoso de lo que Marcus esperaba. Horarios flexibles que le permitirían seguir conduciendo taxis si fuera necesario, un salario competitivo que mejoraría significativamente su situación financiera y la libertad de trabajar en proyectos acordes con su experiencia. No te pido que olvides lo que pasó, dijo en voz baja. Te pido que me ayudes a construir algo mejor. Cuando Marcus le explicó la situación a Tommy en términos sencillos, con cuidado de no cargar a su hijo con complicaciones de adulto, la respuesta de Tommy fue inmediata y contundente. ¿Serás feliz si vuelves a construir aviones?, preguntó Tommy, con su lógica de niño de 6 años atravesando la complejidad emocional con su franqueza característica. Marcus asintió, dándose cuenta de que había estado genuinamente entusiasmado con la perspectiva de volver a trabajar en ingeniería. ¿Seguiré siendo amigo de Lucas?, Tommy continuó, y Marcus dijo que creía que era probable. Entonces, deberías hacerlo, concluyó Tommy con la confianza de alguien que nunca había dudado del juicio de su padre. Mamá siempre decía que debes hacer cosas que te hagan feliz si no lastiman a nadie más. Marcus volvió a llamar a Victoria esa tarde y aceptó el puesto de consultor. Sorprendido por el alivio que sintió al tomar la decisión, acordaron comenzar con un periodo de prueba de 3 meses. Con el entendimiento de que cualquiera de las partes podía retirarse si el acuerdo. Como el proyecto no le resultó cómodo ni productivo, Victoria envió un contrato en cuestión de horas,
y Marcus pasó la tarde revisando condiciones más favorables de lo que esperaba. El trabajo comenzaría el lunes siguiente, y por primera vez en 2 años, Marcus sintió que avanzaba en lugar de simplemente sobrevivir. El primer mes de consultoría de Marcus superó sus expectativas en casi todos los sentidos. Victoria cumplió su promesa de darle libertad creativa y acceso directo a los recursos, y el equipo de ingeniería lo recibió con genuino entusiasmo, en lugar de la desconfianza que temía. Su primer proyecto consistió en revisar los protocolos de seguridad para el diseño de un nuevo avión de pasajeros, y se encontró trabajando con tecnología de vanguardia que, en comparación, hacía que su trabajo anterior pareciera primitivo. Victoria lo trató como un colaborador igualitario, no como un subordinado, buscando su opinión sobre decisiones importantes y defendiendo sus recomendaciones cuando otros ejecutivos cuestionaban el coste de la implementación. La amistad del chico floreció junto con su colaboración profesional. Lucas y Tommy pasaban los fines de semana juntos, alternando entre el modesto apartamento de Marcus y la espaciosa casa de Victoria en las afueras. El contraste entre sus viviendas era marcado, pero ambos niños parecían prosperar en ambos entornos. Lucas trajo una extensa colección de bloques de construcción y juegos educativos al apartamento, mientras que Tommy le enseñó a Lucas placeres sencillos como los camiones de helados y los gatos del vecindario. Victoria parecía reconocer que, a pesar de los muebles caros y el paisajismo profesional, su casa se sentía sola de una forma que el pequeño apartamento de Marcus nunca había sentido. 3 meses después de comenzar el acuerdo de consultoría, Victoria invitó a Marcus a cenar con ella en un restaurante de lujo para hablar sobre la posibilidad de que su relación profesional se hiciera permanente. El entorno era elegante pero no ostentoso, elegido con sumo cuidado para la comodidad de ambos. «Quiero ofrecerte un puesto a tiempo completo», dijo sin preámbulos, una vez que hubieran pedido sus comidas, jefe de innovación en seguridad, reportando directamente a mí. Tendrías tu propio equipo, tu propio presupuesto y total autonomía en la investigación y el desarrollo de seguridad. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso ante la oferta, pero se obligó a considerarla con cuidado en lugar de responder con entusiasmo inmediato. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente curioso por sus motivaciones. Victoria sonrió, luciendo más relajada de lo que nunca la había visto. Su atuendo de oficina había sido reemplazado por un vestido sencillo que la hacía parecer más accesible. «Porque quiero construir una empresa de la que mi hijo pueda estar orgulloso», dijo simplemente. «Una empresa que priorice la innovación y la seguridad sobre las ganancias a corto plazo. No puedo hacerlo sola, y he aprendido que la mejor manera de atraer a personas con talento es darles un trabajo significativo y los recursos para sobresalir en él». Hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos. «También, porque confío en ti. La confianza es poco común en los negocios, y he aprendido a no darla por sentada». La colaboración se puso a prueba cuando Marcus descubrió una falla de seguridad significativa en los modelos de aeronaves más antiguos de Sterling Aviación, un defecto de diseño que podría causar una falla catastrófica en condiciones atmosféricas específicas. El descubrimiento se produjo durante una revisión rutinaria de los registros de mantenimiento, y el análisis de Marcus reveló que la falla afectaba a casi el 30% de la flota activa de la compañía. La respuesta de Victoria superó sus expectativas, demostrando un compromiso con la seguridad que nunca había visto en su empleo anterior. Inmediatamente inmovilizó la aeronave afectada e inició una revisión de seguridad exhaustiva, a pesar de que la decisión costaría millones en pérdidas de ingresos y requeriría extensas negociaciones con los clientes de las aerolíneas. «Precisamente por eso te contraté», le dijo Victoria a Marcus durante la crisis. «Necesitaba a alguien que me dijera la verdad, incluso cuando la verdad fuera cara». 6 meses después de asumir su nuevo puesto, Marcus se dio cuenta de que estaba realmente feliz con su vida por primera vez desde la muerte de Sarah. El trabajo era desafiante y significativo. Su relación con Tommy se había fortalecido al igual que su propia salud emocional. Había mejorado,
y había desarrollado un círculo de colegas que respetaban su experiencia y disfrutaban de su compañía. Una noche, mientras revisaban informes de seguridad en la oficina de Victoria, ella levantó la vista de sus papeles y dijo en voz baja: «He estado pensando en nosotros, en lo que hemos construido juntos, tanto profesional como personalmente». Marcus sintió una opresión en el pecho por la nerviosa anticipación, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. «Me preocupo por ti», continuó ella, con la voz apenas por encima de un susurro. «Más de lo que probablemente debería, dada nuestra historia. Nos hemos convertido en una especie de familia, los cuatro». Hablaron hasta bien entrada la noche, explorando las complejidades de su situación con la misma atención que dedicaban a los problemas de ingeniería. Marcus reconoció sus crecientes sentimientos por Victoria mientras, honrando su dolor por Sarah, le explicó que el amor no disminuía con el tiempo, sino que podía expandirse para incluir nuevas personas y experiencias. Victoria aceptó la responsabilidad de su papel en el sufrimiento de él, al tiempo que afirmaba su derecho a buscar la felicidad presente, reconociendo que la culpa y el arrepentimiento eran bases débiles para decisiones futuras. No lo habían resuelto todo, pero habían establecido una base para avanzar juntos. Basada en la honestidad, el respeto mutuo y el compromiso compartido con el bienestar de sus hijos, la decisión de involucrarse románticamente se tomó gradualmente a través de pequeños gestos en lugar de declaraciones dramáticas. Comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo, compartiendo cenas y actividades de fin de semana con ambos hijos, construyendo poco a poco la intimidad junto con su relación profesional. Lucas y Tommy estaban encantados con la creciente cercanía entre sus padres, aparentemente habiendo deseado precisamente esto desde el principio. Su entusiasmo era contagioso, y Marcus se encontró imaginando un futuro que los incluyera a los cuatro, una familia ensamblada construida sobre el amor y el respeto mutuo en lugar de la mera conveniencia. Un año después de aceptar el puesto de director, Marcus habló en la Conferencia Internacional de Seguridad Aeroespacial sobre los innovadores enfoques de Sterling Aviación para la gestión de riesgos. La presentación tuvo una excelente acogida y varios líderes del sector se acercaron a él posteriormente para hablar sobre posibles colaboraciones. Victoria asistió a la conferencia y escuchó desde el fondo del auditorio, con el rostro radiante de orgullo, mientras Marcus respondía las preguntas de sus colegas, quienes claramente respetaban su experiencia. Después, le confesó lo orgullosa que estaba de sus logros y cómo verlo reconstruir su carrera había sido una de las experiencias más inspiradoras de su vida. «Te has convertido en el tipo de hombre que me honra amar», dijo. Y era la primera vez que alguno de los dos usaba la palabra amor explícitamente. Esa noche, cenaron en el mismo restaurante donde Victoria le había ofrecido originalmente el puesto a tiempo completo. La naturaleza circular de su viaje no pasó inadvertida para ninguno de los dos. La conversación fluyó con facilidad, abarcando desde los retos laborales hasta las últimas aventuras del chico. La cómoda intimidad de dos personas que habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Al salir del restaurante, Victoria se detuvo en la acera y se giró para mirar a Marcus directamente, con expresión seria, pero no ansiosa. «Tengo algo que preguntarte», dijo, metiendo la mano en su bolso y sacando una pequeña caja de terciopelo que hizo que el corazón de Marcus se le acelerara. «Marcus Williams, ¿quieres casarte conmigo?». Abrió la caja para revelar un sencillo anillo de oro, elegante y práctico a la vez, elegido con la misma atención que ella dedicaba a todas las decisiones importantes. Marcus miró el anillo, luego el rostro de Victoria, y luego pensó en Tommy, Lucas y la vida que habían construido juntos durante el último año. La propuesta de matrimonio se sintió sorprendente e inevitable. La culminación natural de un viaje que había comenzado con la pérdida de un hijo y un momento de compasión. «Sí», dijo simplemente, con voz firme a pesar de la emoción en su pecho, y la sonrisa de Victoria era más brillante que cualquier logro corporativo que la hubiera hecho lucir. Se besaron allí en la acera. Dos personas que habían encontrado el camino del amor a través de la pérdida,
el perdón y el reconocimiento de que a veces las mejores cosas de la vida surgen de las circunstancias más inesperadas. La boda se celebró 6 meses después en una pequeña ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos, celebrada en el jardín de la casa de Victoria con una decoración sencilla que reflejaba sus personalidades. Tommy fue el padrino de Marcus, vistiendo una versión en miniatura del traje de su padre y asumiendo sus responsabilidades con una seriedad conmovedora. Lucas acompañó a Victoria por el altar con la dignidad de un niño de 7 años que comprendía la importancia del momento, su pequeña mano firme en la de ella mientras se acercaban al altar. En su discurso de boda, Marcus agradeció a Victoria por mostrarle que amar a alguien nuevo no disminuía el amor que había compartido con Sara. Simplemente ensanchaba su corazón, lo hacía más capaz de alegría y conexión. 3 años después, Marcus y Victoria habían construido un matrimonio exitoso y una próspera sociedad comercial. Sterling Aviación se había convertido en líder de la industria en innovación de seguridad, mientras que Tommy y Lucas habían crecido como hermanos en todos los aspectos importantes. Su amistad era la base de su familia ensamblada. En las tardes tranquilas, Marcus a veces pensaba en aquella noche en el aeropuerto JFK cuando se encontró por primera vez con Lucas llorando solo en la terminal, preguntándose qué habría sucedido si hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera dejado que la ira se impusiera a la compasión. Ese momento de decisión de ayudar a un niño asustado a pesar de su propio dolor desencadenó acontecimientos que transformaron por completo su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El avión de juguete que había iniciado su conexión aún seguía en el aire. La estantería de Lucas, aunque se le habían unido docenas de maquetas que los chicos habían construido juntos a lo largo de los años. A veces, Marcus encontraba a Lucas sosteniéndola mientras hacía la tarea, y recordaba aquella primera noche en que un niño asustado se aferró a ella como a un salvavidas. Victoria solía decir que su historia demostraba que los viajes más importantes no se trataban de llegar a un destino, sino de encontrar a las personas que se suponía que debías amar en el camino. Marcus estaba de acuerdo, aunque añadía que a veces el hogar no era un lugar al que se regresaba, sino un lugar que se construía con personas que decidieron quedarse en momentos tanto difíciles como hermosos.